Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Tal vez con el paso del tiempo tomemos una real dimensión de lo que significa haber sido contemporáneos o protagonistas o tal vez siguiendo de cerca lo que ha sido tener un papa argentino, el primer papa latinoamericano, el primer papa no europeo. El día del fallecimiento de Francisco Jorge Bergoglio, damos comienzo a este programa de La Ventana. Hoy en todo el mundo fue la noticia excluyente casi, la muerte del Papa Francisco. Vamos con la noticia, Juanca. Vamos con la noticia, principalmente porque de esto vamos a seguir hablando en otros bloques, pero lo que tiene que ver con el Papa, se ha decretado 7 días de duelo a nivel nacional, a nivel provincial. Duelo no significa feriado, sino que significa que hay ciertos actos que no se hacen en gobierno, que las banderas están a media asta, entre otras cuestiones. Y bueno, 7 días es lo que significa también protocolarmente la importancia del Papa Francisco para Argentina. ¿Te parece con la presentación de la noticia? ¿Seguimos? Vamos. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 13... Bueno, cambiando de información, hoy se conoció que dentro de lo que es la causa que se está siguiendo por la actuación de un juez penal en donde intervino en una comisaría, entre otras cuestiones, preguntando por el estado de salud y por si se podía trasladar a una persona que estaba detenida, también ha hecho la denuncia en la justicia federal. No pudo hacerla en el momento el juez Montilla, la hizo ahí después en la misma sede de la policía, no en la fiscalía. Y hay que ver si la justicia federal considera que es un caso federal o si no tiene entidad para que sea justicia federal y se lo rechazan. Imaginemos, Juanca, el escenario. Si tal vez hace un año, 6 meses, nos decían hay que vender urgente los dólares y comprar oro. Uno dice, che, el dólar es seguro, uno lo convierte rápidamente. Miren, el dólar llegó a $3.400 la onza. Realmente más que duplicó los valores. 27% en lo que va del año. Mucho tiene que ver con las políticas de Trump. El oro siempre va a aumentar cuando hay una gran incertidumbre, una gran guerra o un Trump y un presidente chino compitiendo por la economía mundial. Es un refugio en donde van los bancos centrales de los diferentes países y ciertos ahorristas que prefieren la tranquilidad del oro. Miren, yo no quiero meterle miedo a nadie, pero vamos a suponer que de pronto se dice, che, los chinos largan al mercado los dólares que tienen. Y nos quedamos con papeles pintados, quien tuvo $100 guardados en el bolsillo. Pero el oro también, sí, aparte de ser una moneda de reserva, ¿qué ocupaciones tiene? Tampoco es muy mínima. En determinadas cuestiones de computación, pero son muy poquitas, no, no es un material... Si vamos práctico a la historia, la sal era en su momento también moneda de cambio, fue la primera moneda de cambio. Uno va y puede caminar por la vía Salaria en Roma, porque por ahí sacaban la sal que era muy preciada en su tiempo. Todo este tipo de moneda es para el que les presta mucha atención y que no quiere vivir de su trabajo, que cree que está salvado ahorrando cosas en un cajón. Es para mirarlas con cierto nerviosismo, ¿no? Pero bueno, el mundo está cambiando y creo que todo el mundo está sobre ascua. No sabemos qué es lo que viene. Sabemos que es un cambio, y que es un cambio muy grande, pero no sabemos hacia dónde y cuándo vamos a llegar. Bueno, hace 25 años que el mundo cambió su perfil económico y lo financiero y los servicios, lo intangible es lo que está manejando en los últimos años el mundo. Con Trump quiere cambiar, pero lo intangible es lo que está manejándose en el mundo. Mira, hubo un tiempo... Un Elon Musk, imposible que sea la fortuna que tiene hace 30 años. Hubo un tiempo
que eso tal vez lo vivieron nuestros abuelos, donde el hombre vivía de la agricultura y poco más. De pronto empieza la era industrial. Mi abuelo Alfredo era mecánico y llegó a este país en el 1910, por ahí. Para que los autos pudieran transitar, hubo que sacar las acequias que cruzaban en la mitad de las calles, hubo que nivelar, hubo que pavimentar, hubo que inventar las bombas de nafta, hubo que vender los coches, traerlos de distintos lugares del mundo, hubo que aprender a manejar un auto. Lo hicieron. Poco después apareció la luz, apareció la radio, y que también creíamos, ¿dónde vamos a parar? Y el mundo se fue acomodando. Se fue acomodando, llegó la era de los servicios. Y hoy este aparatito que encabeza los servicios del que disponemos, los servicios representan el 70% del consumo de una familia. Y este es un cambio brutal. Cuando yo veo la libreta de gastos de mi padre o de mis abuelos, la comida era fundamental. Hoy en día, primero pagamos internet o pagamos esto, ¿no? Sí. La diferencia quizás con mi bisabuelo, tu abuelo, en los tiempos, la velocidad de los cambios. La velocidad. No te da tiempo de acomodarte, ya te cambiaron todo. Es así. Pero nuestra generación se comió toditito. Sí. ¿Por qué no presentamos a con uno de nosotros, nuestros invitados? No, el integrante de la Corte de Justicia, que hoy viene como Juan José Victoria, no como integrante de la Corte de Justicia. Vamos a hablar del Papa Francisco. Bueno, dentro de los temas, esto fue un fin de semana bastante luctuoso. Falleció Hugo Gatti, sí. quizás el arquero que más cambió el oficio de ser arquero en Argentina. Quizás a nivel mundial pueden ser otros, pero transformó un puesto, te diría entre comillas, aburrido, en un personaje. Pero aparte con éxito, porque triunfó en Chacarita, triunfó en River, que tuvo poco tiempo, y principalmente va a quedar siempre ligado a Boca Juniors. Triunfó en la selección argentina, no fue por una lesión al Mundial del 78, pero realmente fue el que le cambió el color a ser arquero. A partir de ahí muchos chicos quisieron ser arqueros. Bueno, yo creo que empezó con Amadeo Carrizo, que fue el gran maestro de Hugo Gatti. Sí, pero Hugo Gatti lo llevó a nivel de espectáculo, ¿no? A loco. Yo recuerdo el casamiento de Hugo Gatti, que fue una noticia como el casamiento de Palito Ortega. La gente lo seguía. Fue ídolo siendo arquero, ¿no? Hasta los 44 años atajó. Y después se fue a España, estuvo de comentarista, ya estaba muy mal de salud y la familia decidió no seguir extendiendo la vida artificialmente. Pero morirse justo el día de la muerte del Papa pasa a segundo plano, Hugo Gatti, ¿no? Como por ejemplo se murió Juan José Yach, era un ex ministro de Educación y un economista muy importante que también pasó desapercibido. Fue el número 2 de Cavallo. Una persona que conocíamos. Y el otro tema que pasó muy desapercibido, pero que hubiese sido titular de varios días, es que se terminó el amor entre Milei y Yuyito. Sí, sí. Pasó totalmente desapercibido. Yo creo que lo van a retomar a esto. Cuando pase lo del Papa van a volver a hablar por cualquier motivo de esto porque no se lo pueden perder a esto tan fácil. Yo no creo que se haya dado cuenta Milei que estuvo de novio con Yuyito. Pero hay otro tema también muy importante. ¿Quién demostró que es el macho de Cuyo? Ya. Eso también es noticia. Teníamos mal, ¿eh? 5 partidos perdiendo San Martín. Estamos últimos cómodos en la tabla, muy cómodos. Pero haberle ganado a Godoy Cruz es como cuando River y Boca juegan. El ganador de ese día casi justifica un semestre, al menos del fútbol. Sí. Así es. Y ganó bien. Ganó bien porque Godoy Cruz jugó muy mal y San Martín jugaron con mucha gana. No tiene buen juego, sigue siendo partidos feos, pero mucha gana. Lo que sí vi el partido, al menos gran parte del partido, qué fea la cancha de San Martín. Sí, teniendo un estadio como el que tenemos, jugar en esa cancha, tal vez sea por una cuestión estratégica. Yo no me quiero meter en eso. No sé si es que el Estado, el gobierno le cobra muy caro el alquiler. Yo creo que es más porque no le quieren entregar el estadio para que practique ahí. Entonces dicen, si no podemos practicar acá, no podemos jugar. Bueno, pero este es un tema polémico, porque es la imagen de la provincia la que está en juego. Si San Martín es quien la está representando, bueno, hay que discutirlo.
tendrá que venir el ministro de Turismo y discutir con el presidente San Martín, pero es un tema para hablarlo, porque es la imagen nuestra cada fin de semana o semana por medio. Yo te digo, ¿qué cosa puede ser importante este año? El partido de los Pumas con Inglaterra, ponele. Pero después no hay nada del Estadio del Bicentenario que digas que es más importante que un partido de San Martín en Primera División. Nada. Se puede jugar perfectamente. Incluso dejemos de lado Godoy Cruz, que la rivalidad es muy fuerte, pero en todos los otros partidos puede perfectamente entrar la hinchada visitante y eso trae divisas a San Juan, se mueve el comercio, se mueve la hotelería, se mueve todo. Y este es un tema importante. Entonces ligar nuestro futuro turismo a cada fin de semana que San Martín juegue acá es una cosa muy importante. Si Pepe Villa, además, vuelve a jugar UPCN en la Liga Máxima y trae otros jugadores importantes, es otro tema. El deporte siempre está ligado. Ojo, nosotros no tenemos nieve, no tenemos mar. Tenemos que aprovechar esto. Estas son las cosas que pueden traer mucho turismo. Hablando de turismo, mucho movimiento en Semana Santa. Los departamentos más alejados les estaba haciendo falta porque no han tenido buena temporada y han tenido muchísima gente. Bueno. Y muchas actividades también para hacer. Hay departamentos que tienen ya una infraestructura interesante. Supongamos, Iglesia, que era uno de los departamentos más atrasados, con el nuevo hotel de Pismanta ha ganado muchísimo. Está siempre reservado, es un alto nivel que tiene ese hotel. Barrial y Calincasta crecen por sí solos. Sí, más por lo privado que por lo público. Sí. Valle Fértil, no sé, tuvo su momento de esplendor, espero que siga creciendo, pero tiene algunos problemas que todavía no resueltos. Y digamos, lo aprovecha más La Rioja que Valle Fértil. Sí. Porque si Igualastro, Valle de la Luna van más por La Rioja, hay un hotel 5 estrellas, entre otras cosas. Tiene un hotel 5 estrellas y 2 hoteles de 4 estrellas. Sí. No es poca cosa, ¿no? Así es. Y hoy el turismo también en servicio. Bueno, sabes que en la Universidad Nacional de San Juan ya la vicerrectora confirmó oficialmente que las carreras de Medicina y Psicología que se había anunciado a fines del 2023 que se iban a instalar en la Universidad Nacional de San Juan, está postergada sin fecha cierta. No reconocen las horas que se necesitan para el personal, sin ese pago a través de la Nación, del personal que va a estar, los profesores dando clases, es imposible que la universidad pueda bancarse carreras como por ejemplo Medicina. Yo no sé si psicología es muy importante o no para en este momento crear una carrera, pero sin duda que médicos necesita San Juan. Sí. Y sobre todo médicos clínicos. Están necesitando, no podemos tener solo edificios sin cobertura médica. Hace falta el recurso humano. Y para esto tener una universidad es mucho más importante, tener una facultad de medicina que tener derecho. Tenemos demasiados abogados, demasiados pleitos. Pero aparte tenés opciones como para estudiar abogacía. En todos lados. Parte privada, pero tenés muchas opciones. Sí, para medicina está la Católica con un cupo chico, pero no podés hacerlo a distancia. No. Con lo cual es bastante más problemático sacar un médico que un abogado. Bueno, y hoy San Juan tiene un déficit de médicos. Sí. Y hay áreas que son críticas, realmente. Por un problema de cantidad y por un problema también de qué cobran en determinadas especialidades que no quieren dedicarse a eso. Muchos prefieren los que hacen estudios. Bueno, ¿te parece que entremos en el tema de hoy? Hay temas que se instalan como, no sé, parece cadena nacional. Este caso fue cadena mundial. Esta vez fue por primera vez cadena mundial. Cuando el presidente de Rusia manda las condolencias, pero al mismo tiempo la manda el presidente de Estados Unidos, es alguien importante el que ha muerto. Es alguien importante. Yo creo que era la máxima reserva moral y humanista que tenía en este momento el planeta. A ese nivel yo lo pongo el caso de Francisco, ¿no? Ha producido en la Iglesia algunos cambios que tal vez muchos no sean totalmente comprendidos, que tal vez sean muy discutidos, pero que si uno lo ve con proyección del futuro, no tienen marcha atrás. Sí, y es un papa que no se lo puede analizar desde el lado argentino, argentinizándolo.
es un personaje mundial. Como ¿Sabés qué personaje pasa? mundial tenés que analizarlo como el jefe de un Estado y el jefe de la fe católica. No podés hacerlo como, qué es lo que, si miró bien a uno, miró mal a otro, fue más serio, menos serio. Está bien, pero vos fíjate, yo creo que el argentino tiene un defecto grande, que es su egocentría. Cree que el mundo pasa por lo que le pasa a él. La Iglesia Católica, sí, este Papa ha tenido varias virtudes, pero una de las más importantes es también terminar con la egocentría de la Iglesia y empezar a ver hacia afuera. Y este es un cambio muy grande que ya no puede volver atrás. Fíjense los temas que ha ido planteando a lo largo de su reinado, porque es un rey, el Papa es un rey. Si no, no es democracia, es una democracia muy acotada de cardenales, obviamente. Bueno, uno advierte lo que es. Ahora, ¿cómo se va a elegir el próximo Papa? Este es un tema muy importante. Generalmente la Iglesia hace un perfil de cuál es el papel de la Iglesia en los próximos años dentro de la humanidad. Vamos a suponer, el papel de Pío XII fue apoyar a las tropas aliadas en sus luchas y tuvo mucho que ver en el desembarco de Normandía. Hubo papas que tuvieron, Pablo VI planteó el nuevo nombre de la paz, se llama desarrollo. Si no tiene desarrollo no hay posibilidades de paz, ¿no? Juan XXIII planteó casi un cisma dentro de la Iglesia. Hizo demasiado lío, diría el Papa, demasiado lío. Juan Pablo II, Juan Pablo I fue corto. Sí, fue muy corto corto. y muy lleno de sospechas. Pero Juan Pablo II, que en realidad era un sacerdote muy ortodoxo en sus formas, muy ortodoxo, pero muy popular, al extremo de que aumentaron considerablemente las limonas que recibía el Vaticano. Y creo que tuvo un papel fundamental en el derrumbe del muro de Berlín. No le digo la caída, el derrumbe del muro de Berlín. Primero con el apoyo a Lech Walesa en Polonia y a partir de ahí se extendió por todo el Oriente. Bueno, y este Papa, hay 3 o 4 cosas de él que han sido realmente, que no se puede echar marcha atrás. Entre otros, en el saneamiento de la finanza del Vaticano, en volver que la Iglesia sea una Iglesia con una mirada hacia los pobres, muy profunda. Y no solo a los pobres de espíritu también, ¿no? No solo Los excluidos económicos, mucho. los excluidos. Que pueda entrar en un conflicto y decir, miren, esto que están haciendo en Hama no está bien, porque hay niños ahí que están muriendo. Y esto no significa tomar partido ni por los palestinos ni por Israel, sino por los niños que están muriendo bajo la bomba. Ese sentido humanista que le ha dado este Papa va a quedar en la historia. La lucha contra los pederastas también va a quedar en la historia, no tiene marcha atrás. Ojo, se ocultó durante mucho tiempo y él lo sacó a la luz. Hubo complicidad. Y este es un Papa que se preocupó más de iniciar procesos irreversibles que de terminarlos, porque los procesos llevan su tiempo y la Iglesia tiene sus tiempos. Y uno de los temas que había empezado a plantear, que creo que también es uno de los grandes temas de la humanidad, es qué pasa con los migrantes. Los migrantes, sí. Porque es un problema mundial. Por más que se quieran hacer muros, él decía, el que hace muro termina encerrado, por Trump. Pero seguramente es uno de los grandes desafíos de los próximos años del mundo. Y se me quedó siempre grabada una frase de él para el Congreso de la Juventud de Brasil. Hagan lío. Dentro de la Iglesia, hagan lío. Salgan. La Iglesia tiene que salir. La Iglesia no es una ONG. Este es un cambio monumental. Pero cosas que parecían imposibles. Cuando él dijo, por ejemplo, porque una mujer había tenido ya 7 hijos por cesárea y estaba embarazada de nuevo. Le dijo, no podés quedarte embarazada de nuevo, porque vas a dejar 7 huérfanos, no podés tener más hijos por cesárea. Y le preguntaron, ¿pero usted está de acuerdo en que haya límites? Dice, hay que tener los hijos con los que responsablemente se pueden criar. Las estadísticas dicen que 3 es el número indicado. Dice, yo no sé, eso ya es personal, pero que lo diga eso un papa tiene también su valor. Yo creo que los argentinos han creído que teníamos un papa que jugaba políticamente por un partido u otro. Este es un papa bien argentino, hincha de fútbol, hincha de San Lorenzo. Político. Y es político, no es... No partidario, político. Conoce todo lo que es el argentino y la picaresca argentina. No le dieron los tiempos para venir al país.
pero ha recibido a todos los presidentes, ha recibido a todos. Y tal vez al que le hizo cara fea fue a Macri, pero se conversó con Antonia, la hija de Macri, durante toda la entrevista. Y lo pasó muy bien, según dijo él. Ojo, con Macri cuando era Bergoglio como cardenal tenía mejor relación que con los Kirchner. Claro. Lo que pasa es que también hay cosas que tenía a favor o en contra y también lo jugaba. Bueno, de estos temas vamos a hablar en el próximo bloque. Decía que está el juez de la Corte y expresidente hasta el año pasado, Juan José Victoria. Está invitado el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que también tuvo una relación muy directa con el Papa, y un ex sacerdote que es filósofo y nos puede plantear el papel de la religión en este tiempo de la inteligencia artificial y el perfil que puede tener el próximo Papa cuando el cónclave decida cuál es el perfil y después elija al hombre. ¿Existe vida fuera de la Tierra? Las imágenes del satélite especial James Webb, ¿no?, están revelando algunas cosas que son muy promisorias. Este va a ser el tema que vamos a tratar en próximo bloque con el astrónomo tal vez más destacado de la provincia. Presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el integrante de la Corte de Justicia, Juan José Victoria, y el filósofo y ex sacerdote Michel Segay. Mire, vamos a hablar de Francisco, vamos a hablar del papel de la Iglesia. Estamos en tiempo de la inteligencia artificial y vamos todos en una misma balsa y no sabemos hacia dónde vamos, porque esta es la verdad. Entonces, Gioja no está invitado como peronista, ni Juanjo Victoria como ministro de la Corte, están invitados como gente que ha vivido experiencias muy cercanas con este Papa. Y yo decía que nuestra humanidad no va, los argentinos nunca más vamos a poder repetir lamentablemente esta experiencia. Otro Papa argentino. No sé si te pasa, Juan Carlos, pero es como que nos sentimos huérfanos, ¿viste? Porque el mundo está complicado, hermano. Está complicado. Y había un líder, había un tipo que si tocaba una campana podía juntar a Putin, a Trump. Ahora, ¿quién llama? ¿Quién cómo? Y está complicado el mundo. Está complicado. Está complicado porque el Dios mercado existe, porque esta cosa que se llama individualismo, ¿viste? El sálvese quien pueda existe, porque la concentración de la riqueza existe, porque la marginación que el Papa denunciaba todos los días existe. La migración que decía La Juan migración, hermano. Y se fue a meter a la isla esta, ¿cómo se llama? Donde estaban todos los migrantes. Porque había estaba de moda en los gobiernos de derecha en Europa y no querían recibir migrantes. Bueno, es que hay cierto tiene su motivo de derecho los lados. a hacerlo, pero No, está bien. Lo lógico es invertir en los propios países de cada uno de ellos para que no tengan que migrar. Somos todos Nadie le gusta humanos, ir. que es lo que decía Francisco siempre. Al lado nuestro hay un humano, ¿no? Igual yo leí el caso de Juanjo Victoria, se está repartiendo el Nuevo Mundo en este momento, está el testimonio ahí, y me causó impresión, porque cuando uno tiene una vivencia personal, ¿no? Todos decimos, sí, me enfermé, sí, un resfrío, pero mañana ya voy a estar bien. Yo mañana me operan una catarata, pero pasado vengo de nuevo al programa. Pero cuando uno vive cosas límites y le llama a un Papa argentino. Y la verdad que fue muy sorpresivo primero. Sí. Y ponerte así en situación, vos decís, no llama el Papa. Primero que te diga, soy Francisco. Soy Francisco. Pero te cuento en 2 segundos, la verdad que no quiero ser muy textual porque me emociono y cuando recuerdo ese día sábado, yo estaba lampaseando la vereda, soy medio loco de tener la vereda limpia, ¿viste? Estaba lampaseando la vereda y me dice mi hijo, papá, el teléfono, tráelo y si no, ya llamo de vuelta, yo te vuelvo a llamar, pero no soy un adicto, no soy. Y dice, es de privado, ya venía con el teléfono. Hola. Y dice el tipo, hola, hablo con Juan Victoria, ¿sí? Dice, soy Francisco. Dice, me ha dado tu número, X persona, que es un compañero mío del liceo militar, imagínate,
el liceo militar se hace el colegio secundario. Yo hice todo el colegio ahí, mendocino él, pero tenemos un grupo que interactuamos, somos muy amigos, qué sé yo, ingenieros, odontólogos, médicos, militares, cualquier cosa. Y este tipo, no sé por qué, tenía, esto me lo entero después, alguna relación o vinculación con el secretario del Papa y manda mail. Y también después me entero de la mecánica, según él, que mandaban casos, allá filtraban, y el tipo se pasaba 2 sábados al mes, esto es lo que me cuenta este amigo, La parte interna. llamando por teléfono a los casos que le mandaban. Bueno, En ese tiempo eras juez, no eras ministro de la no era ministro de la Corte, era juez, estoy hablando hace más de 10 años. Y habla Francisco y me ha dado tu número o tu contacto tal persona. Como son muy atorrantes, se jode mucho en ese grupo, somos amigos de muchos años, dije, esto es una cargada de la mano. Y digo, ¿qué Francisco? Soy Jorge Bergoglio. O sea que, digo yo, o reacciono cortando, digo, para no entrar en la joda, o puteando, que es muy habitual en mí, pero algo me dijo, no corté. Digo, sos el Papa, todo esto tuteando no, ¿eh? Sí, dice, soy Jorge Bergoglio. Bueno, y ahí empieza la charla, me han contado que tenés una enfermedad, quiero que sepa que voy a rezar por vos, pipí, papá. Y ahí me voy hacia adentro, dejé el lampazo, y le digo a mi mujer, ella es muy practicante, le digo, mirá, Gabriela, estoy hablando con el Papa, Imagínate, se vino la vieja, empezó, que lo queremos mucho, qué sé yo, hablar. Le digo, mirá, no le hables tanto porque también soy muy respetuoso de los tiempos. Yo hablo en manos libres, hablo 30 segundos y corto, no soporto el teléfono. Y dice el tipo, no te hagas problema, Juan, yo tengo todo el tiempo del mundo para hablar. No. Se cae las medias. ¡Qué lo parió! No, es que te juro por Dios que no sabes qué preguntarle, no sabes qué decirle, no sabes, o sea, te trabas. Entonces, bueno, empezó a preguntar, ¿y cómo es tu familia? ¿Y cuántos hijos? ¿Y que aquí, que allá? Bueno, y concluye esta historia con que dice, bueno, mirá, yo voy a rezar, quédate tranquilo, yo voy a rezar mucho por vos y quiero que también ustedes recen por mí. Bueno, un poco ahí concluye la charla, que fue de más de 20 minutos, te digo, ¿no? O sea, 20 minutos, un Papa. un Papa, y digámoslo como es, a un perejil de San Juan que tiene un cáncer, o sea, creo... ¿Qué cambió en vos tu visión con tu enfermedad? No, mira, yo leo muchas cosas, entre uno de los libros que leo en referencia a las enfermedades estas, nada, novelas de hechos reales y demás. Hay algo que me quedó muy grabado, que es, mira, cuando vos tenés una enfermedad terminal, como esta, te tenés que aferrar a 3 cosas. Una son tus afectos, la segunda es a los técnicos, a los médicos, y la tercera es algo espiritual, pero sin ningún lugar a duda, sea lo que sea cristiano, sea lo que sea. Vos tenés que tener algo del más allá de que sostenerte. Viendo lo que había hecho este hombre, la humanidad de este hombre, más estas cosas que, aparte que también soy católico, no soy tan practicante como mi mujer, pero soy católico. Mira, yo cada vez que entro a un resonador, tomógrafo, PET, que es muy habitual, empiezo a rezar y pienso en el Papa. Te lo juro por Dios, un tipo que me marcó. Te da fuerza. Sí. Bueno, José Luis Gioja es casi el eternauta, porque ha pasado por situaciones realmente límites.
Y has estado con el Papa, ¿no? Lo conocí a Bergoglio, lo conocí a Jorge Bergoglio, cardenal argentino, arzobispo de Buenos Aires, en una época complicada en la Argentina, a principios del siglo, 2001, la crisis del que se vayan todos, de la Rúa, de que no había rumbo, no había... Y por iniciativa de él, convocó a distintos sectores para armar una especie de comisión para encontrar soluciones, porque poco desde el gobierno no habían, bueno, y ahí lo conocí a Bergoglio. Y después conocí al hermano, lo volví a ver como arzobispo. A la hermana de él la conocí también. Y la verdad que una personalidad, pero ¿sabes qué? No una personalidad que te pasaba por arriba, sino que te integraba, ¿viste? Porque era un tipo tan simple, que te podía hablar de fútbol, del tango, del qué sé yo. A mí me preguntó qué club era, por supuesto, yo le dije el mejor, y él dice, va. Y él, claro, San Lorenzo, hincha de San Lorenzo, fanático. Y él decía que no podía, después siendo papa, decir tanto porque él no quería ser una parte, él quería integrar a todos, ¿no? Aparte que estaban equivocados los dos, mejor no eran claro, el mejor es Racing, estaba equivocado. San Lorenzo, la única Copa Libertadores que ganó fue ahí. Fue ahí. Parecía el cura Vargas, ¿te acordás de Don Bosco? San Lorenzo, fanático. Claro, fanático. Un tipo excepcional. Bueno. Yo estuve con él, estuvimos en Roma, conseguimos una audiencia de esas privadas, pero que son públicas, porque le da ponerle a 10 o a 15 personas y él va saludando y escucha. Ahí le regalamos un poncho que le dijimos que era de San Martín, que iba a cumplir 200 años. Con tu señora Rosa y tu hija Flavia. Y el Camilo se coló también ahí. Y la verdad que qué amable, qué cosa simple, que fue también ahí, creo que fue ahí también cuando se santifica Juan Pablo. El cura Brochero. Cuando canonizan al tengo cura Brochero. Tengo entendido que cuando pasó lo del helicóptero, él también siguió interesado en tu Fue una estado de cosa, salud. mirá, una cosa como la verdad que vos me pasás por arriba, porque hay un cura amigo, no sé si ustedes lo conocen, Juan Carlos Molina, que predica en una radio de Buenos Aires en la mañana, que es un cura esto de Opción por los Pobres. Me dice, había venido a San Juan, me dice, escribile al Papa. Le digo, hermano, estábamos en un almuerzo. Era 2014, 2013, 2014. Yo todavía estaba con algunos. Y le digo, no, escribile, me trae una hoja, un papel, pero a mano, le digo, a mano. Le escribo, bueno, le cuento, qué sé yo, el accidente. Me dice, contale porque yo le he dicho, me decía, yo le he dicho. Bueno, vamos, le cuento. Y vos sabés que un día estas cosas que pasan, como te pasó a vos, normalmente la correspondencia en la Casa de Gobierno la abren. La abren y te llevan la nota de lo que es. Vos sabés que te vuelta a venir una carta simple. Una carta simple. Miro que se ve, la abro. No la leo, pero veo Francisco abajo. Escrita a mano. Ustedes la tienen, creo, la carta. Sí, Ustedes digo el diario de la ventana. Escrita a mano. De loco. Se te caen las medias, hermano, porque dice que era muy común que escribiera él a mano. Le sacaba foto y lo mandaba por correo. Febrero del pero 2000, le gustaba que recibiera a la gente 2014 con o del 2015. su manuscrito. Y bueno, ahí me contaba, me preguntaba por mi salud, que la había rezado, que se había enterado, que bla, bla. Que un genio, realmente. Terminaba siempre pidiendo que recen por él. Él tiene 2 o 3 frases que a mí se me quedaron grabadas, ¿no? Ese recen por mí es un poco, muestra su humildad también, ¿no? Ese de que pastor con olor a oveja y él hagan lío. Fíjate que es el único. ¿Cómo lo pinta? ¿Cómo lo define? ¿No? Él se fue a vivir a Santa Marta, no vivió A dentro Santa de lo Marta, que era el Vaticano. está la entrada ahí del Vaticano. Y nos contaba esta mañana el obispo de San Juan de que la Iglesia está, a partir del Papa Francisco, haciendo las cuotas con la humildad que debe tener. Es otra Iglesia, ¿no? En lo interno. Sí. No sé si Y vieron, ese cambio es irreversible. Por no eso sé si vieron lo también que él ha tiene su pedido resistencia. para su
para Sí, su él ha entierro, pedido- ¿no? Cajón común, en el piso. No va a estar en el Vaticano, va a estar, Va a estar en en la Santa María en la- Mayor. Claro, porque él era Que era un hincha fanático de la Virgen Vos podés María. explicarlo mejor, pero creo que esa iglesia es del Vaticano, pero extramuro. Sí, sí, Claro. Digamos, Sí. está en Roma, pero no está en Está el cerca de la Vaticano. terminal de Roma, es la más antigua de Roma. sí, sí. Que- Bueno, que- ha hecho cambios que van a perdurar. Decía esta mañana, Monseñor, de que le importaba mucho más el tiempo que el espacio, ¿no? Iniciar los procesos, aunque no lo terminaran. Los tiempos de la Iglesia son distintos al tiempo de los seres humanos. Yo relataba un poco, a mí me tocó 2 años descubrir el Vaticano en la época de Zamoré. Entonces todos los días, toda la semana, iba una vez por semana a hablar con Zamoré. Y un día estaba la cosa bien fea entre Argentina y Chile. Se agarraban ya a los bollos, dos gobiernos militares, ¿no? Malos y gobiernos. y le digo, Monseñor, esto está muy feo, quédese tranquilo. Los tiempos de la Iglesia son distintos. Y juegan con el tiempo, ¿no? Y este Papa inicia procesos que son irreversibles, pero que se van a ver con el tiempo. pero vos fíjate, Juan Carlos, en qué época. En la época de los discursos violentos, Sí, en la época del querer imponerse, un tipo que pregonaba el diálogo, que pregonaba la paz, que la paz no era una cosa formal, sino era... Las dos personas el que, por ejemplo, Milei, que había tenido declaraciones muy fuertes en contra de él, ahora va con mucho No, respeto, pero lo abrazó antes. va con mucho respeto sí. a Francisco despedirlo. lo abrazó antes, en un gesto. Va a de despedirlo eso, con de mucho decir, respeto. te perdono. Y Yo Donald hubiera Trump- pegado una patada en el traste. Y Donald pero- Trump también va a ir. Ha dicho que va a ir como presidente de Estados Unidos a brindar los respetos. Vos sabés que una vez, estando en España, me decía un colega español, dice, yo no entiendo los argentinos. Tienen los mejores jugadores de fútbol del mundo y los enfrentan uno con otro. O hablan de las declaraciones de Maradona en lugar de gozar con el fútbol de Maradona. Tienen un papa, y un papa que es brillante, eso me decía este periodista. Y veo los argentinos que hablan mal del papa. No, de loco, Inconcebible. inconcebible. El mundo habla bien del papa. Todo el mundo, creo yo. Y porque quisieron meter la grieta ahí, ¿viste? Porque el Papa no se salió nunca de lo que es su prédica. Bueno, acá sabe mucho más que yo, pero él el Evangelio lo interpretaba como es. A ver, Cristo vino, dio la vida por nosotros. Este Papa la verdad que dio la vida por nosotros, las cosas que hizo. Y además tenía buen humor, además un tipo, un argentino, bien argentino, que estaba al servicio del mundo, porque estaba al servicio del mundo. Che, lo que llamó la atención fue que el Papa estuviera un día antes en el Vaticano. Ya. Qué cosa loco. Parece que lo hubieran programado, Juan Sí, Carlos. sí, si fuera una película uno dice, sí, que La historia que se fiesta han más mandado. grande de la No pudo iglesia, leer lo que él había preparado. la fiesta más grande de la iglesia, la Pascua de Resurrección. Pasa eso, da la bendición, y se muere al otro día. La verdad que Que sí. hoy ya se conoce el ictus, le llaman que es un derrame cerebral. es lo que- Sí, que no tenía que ver con lo pulmonar que tenía antes. No, Pero es un estado bueno. del cuerpo, en donde es un cuerpo bastante baqueteado, por decirlo. 88 años y con el trajín y con un solo pulmón. Los mexicanos tienen un dicho que dicen, nosotros nacemos donde queremos y morimos donde queremos. Y el Papa, yo creo que el Papa, en su profunda intimidad con Dios, en la profunda intimidad que tenía con Dios, que no era otra cosa, según lo que él decía, ¿no? Mientras más cerca de la persona, del ser humano estás, más cerca de Dios estás. Es decir, invierte la lógica o invirtió en estos 2 años de pontificado la lógica de que a Dios siempre lo encontrás lejos. En cambio, él demostró que lo tenés al lado, acá, ahí. Donde vos estás sentado está Dios. Donde vos estás sentado está Dios. Y así con vos y así con vos. Y esa fue la lógica que lo llevó a hacer todo lo que hizo. Es muy curioso que muriera en los tiempos bíblicos, el lunes, después de la muerte y resurrección. La resurrección ocurre
Sábado a la noche, domingo. finales del día domingo, principios del día lunes, que es cuando los ángeles aparecen en el relato bíblico y la piedra está corrida. Es decir, que ese episodio bíblico ocurrió hoy, En la madrugada. bíblicamente hablando. Y fue hoy justo a las 7:35 de la mañana que él parte. Michelle, vamos a ir a un pequeñísimo corte. ¿Sí? Y cuando volvamos, quiero que el puntapié inicial, pero que se suman a la charla ustedes. Estamos en tiempos difíciles. La humanidad está sobre ascuas porque no sabe hacia dónde vamos, pero que hay cambios muy profundos y cambios. ¿Cuál va a ser el papel de las religiones, entre ellas la católica para el mundo occidental sobre todo, en ese mundo que viene y que no sabemos qué es lo que es? Ok. Enseguida vamos a hablar sobre las posibilidades que está descubriendo el telescopio espacial sobre la posible existencia de algún tipo de vida extraterrestre, ¿no? Nos acompañan José Luis Gioja, Juan José Victoria, y estábamos hablando con Michel Segay, que fue sacerdote y hoy hace vida no sacerdotal. Normal. No normal, en vida no Solemos sacerdotal. gastar. He dejado los hábitos. Y es filósofo. Cuando la gente me pregunta si he dejado los hábitos, yo le digo ¿cuáles? ¿Los buenos o los malos? Porque tener La los dos- sotana al menos. Al menos también. ¿Te casaste? Me casé y me divorcié también. Ah, bueno. O sea, tengo todos los sacramentos. Completito. No me queda. Si inventan otro en la iglesia, a lo mejor voy por él también. Pero digo, tengo los 7 sacramentos completos. Bueno, pero hablar con Michel es hablar de filosofía hoy. Sí. Y como filósofo tal vez nos pueda explicar un poco cuál va a ser el papel de las religiones en un mundo donde las comunicaciones a través de un teléfono, ¿no? O de no sabemos cómo van a ser en el futuro. Y donde hay varios hoy con el poder de destruir el mundo Con un botón. con un motor y que no están tan bien mentalmente. Las religiones históricamente han tenido una función social muy importante y que tiene que ver con la posibilidad de pensar en otras opciones de vida, en otro tipo de vida y en otra vida. Es decir, que han venido históricamente, no estoy hablando de la religión católica, sino de la historia de las religiones, porque también hay una historia de las religiones. En nuestro continente también habían imperios como el Inca, el Maya, el Azteca, nosotros herederos de los Incas, más particularmente, también profesaban religiones, tenían sus dioses. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? En el ser humano, para empezar a responder tu pregunta, hay un instinto innato de que esta vida no es lo único que existe, de que hay algo más allá de lo razonable, algo universal, algo trascendental, y que se siente en términos de vacío. Entonces, si vos te pones a pensar, las religiones han existido incluso antes que el lenguaje. En la prehistoria está comprobado a través de los jeroglíficos que habían ritos religiosos. Pero dividamos la fe de la religión, porque la religión entró mucho por el miedo. En cambio la fe es innata, que es lo que estás definiendo vos. Yo considero que la fe no es innata. ¿No? Creo que la religión es innata. La religión. Yo creo que la fe es adquirida y la fe aparece a partir de la profesión de una religión. Es decir, no hay manera de poder creer en algo si vos no lo conocés. Claro. O sea, nadie puede creer lo que no conoce ni amar lo que no conoce. Y el conocimiento de la fe o la aparición de la fe surge a partir del conocimiento de algo o de alguien que yo conozco, con el que entablo una relación no solamente cognitiva e intelectual, sino también emocional, y se establece una conexión. ¿No? Pero me parece importante hoy marcar una distinción, porque ahí creo que el Papa Francisco juega un papel muy importante. Hoy en día se hace mucho la distinción entre religión y espiritualidad. Hoy se está hablando mucho de que las religiones tradicionales, que son las 3 religiones monoteístas,
la religión islámica, la religión cristiana en todas sus denominaciones, católicas, protestantes y demás, y la religión judía, son las únicas 3 religiones que creen en un solo Dios. Las demás son todas posturas filosóficas, como las orientales y otras. Están vaciadas de espiritualidad, es decir, que ha primado la institucionalidad de la fe institucionalizada, que tiene que ver la fe con el cumplimiento de ciertos parámetros, de ciertas reglas, de ciertas prohibiciones. Ahí es donde aparece el miedo. Fue la lucha que entabló Jesús en su época contra los fariseos, y creo que ha sido la gran batalla que estableció y que se propuso Francisco desde que fue sacerdote, y mucho más llegando a ser papa. Es decir, de hacerle entender a la gente que la fe, la religión, la espiritualidad, no es difícil de entender. Es más simple de lo que parece. Y que tiene que ver con la vida, con el que tengo al lado, con el prójimo, con el próximo, que tiene que ver con el incluir, que tiene que ver con el ser humano, como decías vos, Flaco, que tiene que ver con la alegría, que tiene que ver con el humor. Cuando él dice recen por mí, le cambia de que alguien que no es religioso también puede hacer algo por él. Exactamente, pero además se está poniendo en un lugar de una persona común, Claro. que necesita que La recen por él. humildad, Hay un gesto de humildad. un gesto de humildad. Dice, "Che, yo soy un hombre". Claro. Hay Necesito algo muy que recen interesante. por mí. Sí, hay algo muy interesante que va a ocurrir en todo este proceso que viene ahora de sepelio, de velatorio, que dura entre 4 y 6 días, después viene un novenario, después se declara sede vacante y después viene el cónclave, o sea que falta como 15 días más. Han pedido que no le pongan el báculo de papa a él. El báculo de papa, Él ha pedido. él ha pedido, es el símbolo del poder, además del anillo que se rompe después de su fallecimiento, después de que él, establecido oficialmente que ha fallecido, el siguiente paso es romper el anillo que él llevaba, que significa poder, digamos, ¿no? O sea que los 2 símbolos de poder no los quería en su velatorio. Ni el anillo, por una cuestión de rito, ni el báculo, por una cuestión personal. Te está pintando a un hombre de carne y hueso, como cualquiera de los que estamos acá en esta sala, Común. que no se las creyó, que no fue arrogante, que no fue soberbio, un hombre común, un hombre de pueblo. Fíjate que hay cosas... Perdóname, no Sí. que por eso dejaba de ejercer el poder que tenía. Ah, por supuesto. No, por supuesto. O sea, son 2 cosas distintas. Lo hacía valer. Fíjate lo que es la- Entendió que el poder era servicio. Exacto. Por eso te llamó por teléfono. pero, Exactamente. fíjate lo que es la voz que hemos perdido. A raíz de lo de Hamas, está quienes toman posición por Israel o quienes toman posición por el pueblo palestino. Y hacen manifestaciones en la calle y todo. Y él te está diciendo, no larguen bombas porque abajo hay niños. Claro. Y le llamaba todos los días al cura que tenía en la... Se sale del En la tema iglesia. Se sale del guión siempre. del guión. Este es la parte de espiritualidad Que obviamente Además- después fue muy criticado porque lo hizo con símbolo del manto típico de Palestina. Entonces muchos lo interpretaron, está a favor de Palestina en contra de Israel. No, eso- En realidad hablaba de lo otro, lo que decías vos. Era Además como que tuvo, no le importaba a él el servicio de estar, de solidarizarse con quien estaba sufriendo. exactamente. Nos quedan un par de minutos nada además más. de la frase que estuvieron diciendo recién, hay otra que también es muy importante porque marcó su pontificado, y es: no se olviden de las periferias existenciales. Muy bien. Una de las experiencias que personalmente, si tengo tiempo puedo contar cortito, 2 minutos, sí. 2 minutos. Cuando uno deja de ser sacerdote, pasa de estar en el centro en la periferia. Dejas de pertenecer a esa tribu. Empezás a ser alguien no solo común y corriente, sino de la periferia, ¿no? Yo experimenté esa periferia cuando dejé de ser El sacerdote. frío, ¿Ah? el frío de estar afuera. Y el frío de estar afuera, y el desamparo de estar afuera, ¿no? Y la segunda cosa que quería contar es que lo conocí personalmente a Bergoglio, cuando era Bergoglio, al salir en la vereda de una misa, saludando niños, repartiéndole caramelos, y me ve a mí y me dice: vos debes tener cara de seminarista, y me regaló un rosario, que todavía lo tengo. Alguien le habrá señalado. Claro, puede ser.
¿no? Pero tenía esa calidez, Una pregunta esa ternura. compleja que si querés no la responda. Con el Papa Francisco, cuando decidiste dejar los hábitos, si hubiese estado en toda su humanidad, ¿lo mismo lo dejaba? Es una pregunta difícil, pero sí, porque mi experiencia tuvo que ver con algo que la Iglesia no va a cambiar, aunque el Papa Francisco haya realizado cambios trascendentales que son todo su bagaje y su cuerpo dogmático. O sea, mi crisis pasó por la imposibilidad de creer ciertos principios dogmáticos que se suponía que tenía que creer por ser sacerdote, ¿no? Que eso ni el Papa Francisco los pudo cambiar. Eso van a seguir estando eternamente. Bueno, es para otro tema, pero cuando hablábamos pero me recién interpela tu pregunta, me la voy a seguir haciendo. del tiempo y el espacio, son temas que se lanzan y que algún día se resolverán. Lo importante es haberlo comenzado, ¿no? Hay muchos procesos, qué sé yo, si hablamos del papel de la mujer en la iglesia, el papel de género, lo que sea, todo esto, él le ha dado puntapié inicial. ¿Cuándo se van a resolver los tiempos de la iglesia? Pero es que mira, Juan Carlos, el otro día estaba dando una charla, por supuesto, yo hablo del ámbito en el que uno trabaja. Estoy a cargo de implementar la justicia restaurativa en la provincia de San Juan. Y un proyecto a largo plazo, Claro. que ya empezó, ya se están trabajando los primeros casos, ya venimos trabajando hace tiempo con un profesor español y demás, y ya está instalado en la provincia. Pero es un proyecto a largo plazo. ¿Por qué? Porque trabajas con jóvenes no punibles, de 16 para abajo. Seguramente, y esto es contrario a los políticos básicos, que yo no voy a ver los resultados de esto en lo que creo mucho. Seguramente. Pero claro. mucho creo. Claro. Pero si no lo iniciás, no va a pasar nunca. Claro. Vos decías recién, la Pero iglesia... no es contrario a lo político. No, si no digo que sea Contrario. contrario, pero muchas veces el político quiere hacer algo, inaugurarlo. Y bueno, está la demagogia, que es una Eh, deformación de la política. Exactamente, Ojo. exactamente. Que no lo permite. Pero ojo, que no es solamente la política, también pasa en el ámbito Cualquier del Poder actividad. Judicial, del En todos los Legislativo, ámbitos, en todo. de la Curia. Y en el religioso Entonces, también. tenemos que dejar de ser egoístas y decir, che, loco, yo lo voy a hacer, así yo no lo vea, pero yo lo voy a iniciar. Dejemos de ser egoístas. Ya sos ministro de la Corte, ¿qué más querés ser ¿Saben? que servir a la sociedad? Entrevistarlos a ustedes tiene un problema, que a uno le quedan 10.000 preguntas más por hacer y no tiene tiempo. Pero tal vez sería muy interesante, en vez de hablar con un técnico en programación sobre qué es lo que es la inteligencia artificial, es preguntarle qué va a hacer la justicia o qué va a hacer el Estado. La justicia ya la está usando. Sí, pero vamos a ver Va los medio cambios, todo, que, porque vamos a todavía ver falta los mucho. cambios que se vienen en el manejo del Estado, en el manejo de la Claro, justicia. el manejo del Estado, hacerme un discurso sobre tal cosa. Ya, eso es fácil, pero lo otro es... Pero ojo, que Eso te es lo puede hacer mínimo, meter la claro. pata. Eso es Claro. lo mínimo. Por eso digo, pero te puede hacer Pero meter la son pata. temas para plantearlos fuera del ámbito de los entendidos en inteligencia artificial, ¿no? Tal cual. Y Sí, sí. qué cosas van a tener que renunciar unos u otros. ¿Lo dejamos para otra vez? Bueno, Juanca, realmente ha sido un buen recuerdo de este Papa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tanto se ha hablado hoy de todos los detalles, de lo que quiera, que los testimonios son importantes. Sí, es así. Bueno, estamos con Hugo Levato, doctor en astronomía, 2 veces premio CONEC, que no cualquiera lo tiene. A raíz de las informaciones que están saliendo sobre las imágenes del telescopio espacial James Webb, ¿no? Sí, Y la posibilidad de que haya algún tipo de lo que nosotros conocemos como vida fuera de la Tierra. claro, es así. Lo que pasa es que hoy la astronomía se convirtió o depende fundamentalmente del aspecto tecnológico. Cualquier cambio tecnológico que haya para mejor tiene un impacto crucial en la astronomía. Estos telescopios espaciales, ahora ya se está pensando en el telescopio espacial de 6 metros, el James Webb tiene 2,50 metros, está descubriendo cosas que hace tambalear a muchas de las teorías que estaban existentes hasta este momento.
¿Está mirando a cuántos años luz? No, es que la cantidad de años luz depende de lo que vos expongas el detector. Vos exponés el detector, cuando se fotografiaba con placas fotográficas la luna, hacías 10 segundos y tenías la imagen. Si vos querés ver estrellas más alejadas, dejabas el obturador abierto de la cámara por más tiempo y vas a detectar objetos más alejados. El James Webb lo que hace es, primero, no tiene atmósfera como filtro. Esa es una gran cosa que tienen los telescopios espaciales. La luz no tiene que pasar por la atmósfera terrestre para llegar al telescopio, como los telescopios que están ubicados en tierra. Y está mandando imágenes y datos las 24 horas del día, todos los días. Es más, hoy no hay mano de obra disponible para analizar todos los datos que están enviando los objetos espaciales, robots, telescopios. ¿Por qué no nos explicas lo más sucintamente posible Sí. qué es lo que está enviando el telescopio espacial? El telescopio espacial lo que manda son imágenes Está bien, digitales. pero ¿qué es lo que es lo nuevo en esto? Lo nuevo, último, es lo que descubrió en este sistema planetario externo al nuestro, que creo que está distinguido con el nombre de K2-18, Sí. B. La B lo que significa es que hay más planetitas girando alrededor del Sol central. Este es el segundo, B. Hay uno A, hay uno C, y así siguiendo con los distintos planetas. El K2-18 tiene un Sol central que no es como el Sol nuestro, sino que es más frío. El Sol nuestro tiene 5.700 grados de temperatura. El Sol central en el K2-18 tiene 3.500 grados. Es una estrella más rojiza, más roja. Entonces, los objetos pueden estar más cerca de ese Sol central sin que el agua hierva. Lo que se busca cuando uno busca vida es que haya agua disponible, porque los humanos creemos que la vida, el agua es fundamental para la vida. Entonces queremos buscar en zonas donde el agua no esté congelada y tampoco que esté hirviendo. En esa zona se buscan y se toman espectros. Ese es el punto que hay que explicarle a la gente. ¿Qué es un espectro? Cualquier gas de cualquier elemento químico, cuando es atravesado por una luz, le aparecen zonas oscuras que son las líneas espectrales. Todos los elementos químicos del universo, los 92 que conocemos en la tabla periódica, tienen un conjunto de líneas espectrales que lo caracterizan. Entonces, cuando uno observa el espectro de un objeto, ve qué líneas espectrales aparecen. Y entonces se fija en una tabla, estas líneas espectrales del oxígeno, estas líneas espectrales del carbono. Pero hay dos gases que son los que han llamado la atención. Sí, Y esos supuestamente son gases que se producen cuando hay alguna especie de vida. bueno, lo que pasa es que hay un elemento compuesto, que es el metil sulfuro, que en la Tierra lo producen las algas marinas. Y las algas tienen vida. Y las algas son elementos vivos. Bueno, ¿cómo es que se ha detectado ese elemento en este planeta B del K2-18? Se lo ha detectado porque la luz del Sol central, esa estrella roja, atraviesa la atmósfera del planeta cuando el planeta pasa delante del Sol central. Eso se hizo una vez. Lo que se pretende es hacerlo varias veces para estar absolutamente seguros que se detectó el metil sulfuro que se ha detectado y que es un vestigio de vida. ¿Cuál es la planeta. importancia práctica de encontrar algo así? De encontrar Algo así, que pueda haber una especie de vida en ese lugar. Es que algún tipo de vida hay en el planeta para producir
ese compuesto. Pero es con la esperanza de que si alguna vez la Tierra no puede habitarse más, podría ir a esos planetas. Bueno, ¿Se está investigando por eso? Lo que se busca es algún vestigio de vida, que no sea a lo mejor una vida como la nuestra, pero aunque sea que se encuentre una bacteria, algo que tenga vida, que no sea un pedazo de roca con cosas que no tienen vida. Entonces lo que se busca en este momento es detectar algún vestigio de vida. ¿A qué distancia estamos hablando de la Estamos Tierra? hablando de 125, 126 años luz. Años luz. Años luz. Esa es la distancia a la que está el K2-18b. ¿La imagen que ve el telescopio es una imagen actual o es una imagen del reflejo de lo que ese planeta debe hacer? Es una imagen que partió del sistema planetario que está observando hace 128 años. Estamos viendo el pasado. Estamos viendo el pasado. Pero el pasado es ayer. Bueno, a 128 años es ayer. Claro. Nosotros estamos viendo galaxias que tienen 2.000, 3.000 millones de años luz. Entonces, ese objeto de la luz que nosotros estamos recibiendo, a lo mejor cuando la recibimos ya no existe. Ya no existe. Hugo, un tema para seguirlo charlando. Sí, es un montón.